Esta tarde hemos convocado para reunirnos y conversar en torno a la figura de este mexicano universal, de este mexicano ejemplar, que fue Miguel Luis León Portilla, un investigador mexicano que dedicó toda su vida prácticamente a investigar las lenguas, a investigar la tradición mexicana, y que sobre todo puso en los años 50 en el diálogo permanente la visión de aquellos pueblos que fueron conquistados y cómo se vieron ellos mismos a partir de ahí, hasta llegar, pasando por obra poética, literaria, novela, e incluso a cerrar ahora en este año que pasó con la erótica náhuatl, ¿no?, con la que nos presenta un panorama muy completo del mundo mesoamericano, y que ha sido sin duda la gran enciclopedia, diríamos, la gran fuente donde hemos arreglado conocimiento en torno a esta cultura que nos ha precedido y que nos llena de orgullo. Con gusto presento, como siempre, a los compañeros que están en la mesa. En primer término, a la maestra Lourdes Hernández Quiñones, para quien pido por favor un fuerte aplauso. La doctora Sagrario Cruz Carretero, también compañera integrante del Consejo de la Crónica. Gracias por estar con nosotros. El maestro Daniel Blanco, buen amigo, compañero también. Desde luego, pues creo que para abreviar y entrar en tema, dejamos el uso de la voz a la maestra Lourdes Hernández Quiñones. Muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde muy jalapeña, ya con el otoño andando y los días de los fieles difuntos próximos a la celebración. Agradezco a Vicente la invitación para estar esta tarde para hablar de Miguel León Portilla, un hombre al que admiré y sigo admirando muchísimo. Lo quiero como si lo hubiera conocido, como si hubiera sido mi amigo, como nos pasa muchas veces con aquellas personas, aquellos escritores, aquellos intelectuales a los que tenemos el gusto y el placer de leer, y que como están dentro, digamos, de nuestras casas con sus publicaciones, se vuelven parte de alguna manera de nuestra vida cotidiana. Muchos sabíamos que desde el inicio de año don Miguel León Portilla, en este año que conmemoramos los 500 años de la llegada de los españoles a lo que actualmente es el territorio de nuestro país, se encontraba delicado de salud, y que a pesar de ello seguía trabajando hasta donde las fuerzas se lo permitían en su cama de hospital. Pero a pesar de lo delicado de su estado de salud, me negaba yo a pensar en la posibilidad de que este hombre sabio de 93 años nos abandonara para partir al Mictlán. A partir de su reciente fallecimiento, apenas el 1 de octubre de este año, me he sentido, como me ha ocurrido en algunas otras ocasiones, un poco huérfana y al mismo tiempo feliz y agradecida por la existencia de este hombre, un hombre sabio cuya esencia queda entre nosotros a través de la numerosa y rica obra que da cuenta del pensamiento y la palabra de los pueblos nahuas. En estos 21 días ya, sin la presencia física del hombre universal, Miguel León Portilla, pasan delante de mí como estampas distintos recuerdos de la vida del gran Tlamatini que quisiera compartir con ustedes. Estoy segura que cuando don Miguel se presentó ante Ángel María Garibay, quien sería su tutor y maestro, con la inquietud de rescatar la antigua palabra de los pueblos nahuas, León Portilla ya tenía claro el reto intelectual al que se enfrentaría, no solo por lo que implica todo proceso de traducción de una lengua a otra, en el sentido de dar cuenta de los mismos términos, los mismos significados, y encontrar aquellas palabras que por lo menos digan algo similar, sino también por esa interpretación que es necesaria hacer en el proceso de la traducción, en cuanto al contexto discursivo en que se encuentran los conceptos. Miguel León Portilla ya hablaba cuando llegó con Ángel María Garibay otros idiomas, griego, latín, y en fin, y otros muchos idiomas, pero desconocía el náhuatl tanto como para traducir los textos. Sin embargo, le dice a don Ángel María Garibay que lo quiere hacer.
La intención de Miguel León Portilla era más que nada comprender mejor los testimonios y las relaciones de los pueblos nahuas referentes al momento de la llegada de los españoles, porque él decía, es increíble que sepamos qué pensaban los españoles cuando llegaron y que no sepamos qué pensaban nuestros pueblos cuando llegaron los españoles a estas tierras. Y también quería don Miguel interpretar mejor las concepciones del mundo de nuestros pueblos, disfrutar desde luego sus poemas, mitos y leyendas, su pensamiento y concepción acerca del mundo. Por ello, Ángel María Garibay, quien escribe el prólogo del libro La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que es de 1956, reconoce la trascendencia del trabajo de Miguel León Portilla. Nos dice, es la primera vez en que se nos dice qué pensaron los antiguos mexicanos, no a través de rumores, no haciendo deducciones, sino presentando sus propias palabras en su propia lengua. Don Miguel fue un hombre sabio, pero también se reconoce que además de sabio fue un hombre generoso. ¿Qué mayor conocimiento, qué mejor regalo que el que indaga los sentidos de la palabra y reconstruye los discursos para luego compartirlo? No solo aquellos discursos de los pueblos nahuas, sino también los propios. Como hombre universal y humanista, León Portilla dejaría un texto para la posteridad que lleva por título Tiempos de incertidumbre y de esperanza. Gracias a mis papás que nos acompañan esta tarde, quienes son lectores de todo material que se presenta ante su mirada, supe que en el año 2008, hace 11 años, fueron convocados varios intelectuales, científicos, creadores y humanistas para redactar un texto que sería guardado en lo que se llamó la Caja del Tiempo, hecha de acero inoxidable. Entre los convocados estaban, por supuesto, el escritor Carlos Fuentes, el Premio Nobel de Química Mario Molina, la astrónoma Julieta Fierro y el historiador Miguel León Portilla, entre otros nombres de 20 que fueron convocados. La Caja del Tiempo reemplazó a un cofre de plomo que contenía testimonios del año 1791 y que se había encontrado en el año 2007 cuando se restauró la torre catedralicia, y esta nueva Caja del Tiempo se depositó en el mismo lugar donde estaba la anterior, la torre oriente de la Catedral de la Ciudad de México. No sé qué decían aquellos testimonios, sé que hacen referencia sobre todo a la Iglesia Católica. Sin embargo, pienso que cuando se encuentre esta Caja del Tiempo donde está el testimonio de don Miguel León Portilla, digamos en unos 200 años, en el año 2219, los pobladores de nuestro país, que espero que todavía exista, tendrán la dicha de encontrar el testimonio de un hombre sabio, un humanista, quien expresa su preocupación por la globalización cultural, por el cambio climático, por la inseguridad y la violencia, por las desigualdades económicas y las injusticias sociales, y además reconoce la importancia de la educación, las ciencias y las humanidades. Su mensaje final es el de alguien que ha vivido entre dos siglos prodigiosos y de alguien que anhela haber dejado huella por su paso en este mundo. Nos dice don Miguel, cito, ojalá que quienes nos contemplen desde perspectivas diferentes en el futuro puedan reconocer que nuestra generación no ha existido en vano. Con reforzada esperanza transmitimos así un saludo a mujeres y hombres que vivirán probablemente 100 o más años después, cuando nosotros nos hayamos marchado. Ojalá que consideren entonces que hay razones para sentirse orgullosos de sus antepasados que se han empeñado en lograr un México y un mundo mejores. Cierro cita. Al celebrar sus 90 años de edad, no hace mucho, hace 3 años, la Universidad Nacional Autónoma de México le rindió un homenaje, en el que participarían varios de sus colegas, entre ellos el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien sintetizó los logros de este sabio tlamatini. Entre otros dice, León Portilla dio la palabra a quienes les había sido arrebatada, a los pueblos originarios. Reivindicó la visión del mundo indígena y su manera de percibir el universo, pese a quienes pensaban todavía hace 50 años que los grupos originarios no tenían su propia concepción del mundo, que solo existía el pensamiento de los griegos y los latinos.
También propició el rescate de la flor y el canto antiguo con la recuperación de los poetas del mundo nahua. Estos y muchos más constituyen el legado enorme de este hombre sabio y generoso, el Tlamatine, quien hoy nos ha convocado para detenernos no solo en su recuerdo, sino en la posibilidad de hacer de la palabra el motivo para la acción sensible e inteligente, para abonar a la construcción de la esperanza, aún en la incertidumbre, y para que este Consejo de la Crónica renueve y fortalezca su vocación y trabajo en torno a la importancia de preservar el legado de quienes nos precedieron para dejar testimonio de nuestro andar por el mundo y preservar la memoria como punto de partida para construir mundos mejores. Muchas gracias, Miguel León Portilla. Gracias por tus legados y pues en esto seguimos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a los que están aquí acompañándonos esta tarde, y yo agradezco de manera muy significativa que el Consejo de la Crónica, a través de su coordinador, el maestro Vicente Espinoja, de alguna manera hiciera eco de una inquietud que seguramente la hay entre varias personas, pero vio también en gran parte por la admiración que le tuve a Miguel León Portilla, y que estemos reunidos recordando su memoria y su testimonio como intelectual destacado. Se ha dicho mucho de él hacia el pasado, se ha hablado de manera muy amplia sobre toda su vasta obra, pero cuando Vicente Espino acepta hacerse eco de esta charla, en lo que se refiere a un servidor, me aboqué, y ha sido el principal punto de esta intervención, de resaltar la figura, porque si se está organizando por parte del Consejo de la Crónica, pues de resaltar la figura de Miguel León Portilla en dos ejes fundamentales. Uno de ellos, su función como cronista, porque lo recuerdo perfectamente bien, como ustedes lo recuerdan, cuando él y el antecesor que voy a citar ya se ven proyectados en la televisión, en un medio masivo de comunicación, porque antes pues hablábamos de los cronistas, o las generaciones hablaban de los cronistas, pero como que lo asociaban a algo muy remoto, algo alejado. Entonces los medios de comunicación cumplieron un papel fundamental para proyectar la figura de un cronista, y es en el programa de 24 horas con Jacobo Zabludowski, a donde primero don Salvador Novo, a quien también le tuve una gran admiración, empezamos a ver sus intervenciones teniendo detrás de su figura, de su escritorio, todo un altar sagrado de la intelectualidad, como lo era su propia biblioteca, que tanto amó Salvador Novo. No lo fue menos Miguel León Portilla, cuando muere Salvador Novo, y entonces quien lo sucede como cronista es el homenajeado en toda la nación en estos días que han transcurrido. Recuerdo muy bien sus intervenciones, y el otro eje central sería, si tanto hemos hablado del pasado y de destacar su obra, ¿por qué no en estos momentos y a partir de estos días en adelante fuéramos también destacando el vínculo tan fuerte que tuvo con el presente? Porque desafortunadamente muchas personas escuchan la palabra cronista, la palabra historia, y dicen, es siempre el pasado, pero no nos ponemos a pensar, de alguna manera tocó, y celebro eso, la licenciada Lourdes Quiñones. Miguel León Portilla tocó el presente y el futuro, y hay una entrevista que me parece muy importante, de la cual yo destaco las ideas centrales que hoy quisiera pues destacar, sobre su vínculo con la globalización, como lo decía la licenciada Lourdes, su vínculo con el futuro.
cuál es el verdadero legado que nos deja Miguel León Portilla y cómo podemos encontrar esa utilidad, ese grado de funcionalidad sobre su gran conocimiento, sus aportaciones al presente e, insisto, al futuro. Tuve la fortuna de conocerlo porque asistió a Huatusco en una ocasión muy rápida, invitado por un miembro que fue, entiendo que fue de los fundadores, de los que más pues dio a conocer y fortaleció la imagen del Colegio Nacional, institución a la que perteneció Miguel León Portilla y a la cual ingresó en 1971. Este paisano mío huatusqueño fue uno de los que se preocupó por proyectar al Colegio Nacional, y me estoy refiriendo a Fausto Vega Gómez. Y Fausto Vega Gómez, hermano de uno de mis maestros de la escuela secundaria, los dos con una sapiencia fundamental. Pero a ver, en aras del tiempo, quisiera ir trazando algunas ideas que yo resumí para ver esa utilidad del presente y del futuro. En primer término, voy a cambiarme los lentes para centrar más lo que es el interés que quiero compartir esta tarde. Fíjense muy bien lo que dijo él. Ante la crisis de valores y la crisis política que ha vivido nuestro país en los años más recientes, hay una idea que él nos compartió fundamental. Dijo: ¿por qué no hacerle caso al consejo de los ancianos, a los tlatoanis? Una de las cosas que eran un verdadero requisito para ser tlatoani, como lo fue Moctezuma Xocoyotzin o Cuitláhuac o el mismo Cuauhtémoc, era que ese consejo de ancianos le decían palabras más, palabras menos esto: mira que has sido escogido por los dioses para conducirte bien. Voy a repetir: mira que has sido escogido por los dioses para conducirte bien, pero si no lo haces, te lanzaremos piedras y palos. El otro decía don Miguel León Portilla: mi madre y mis familiares tenían guisos que ya se perdieron, ahora imagínense lo que pasa con los pueblos indígenas si dejamos que estos se vayan perdiendo, porque nos dan constantemente las noticias de que el habla se va perdiendo de los pueblos indígenas, que muchos de ellos van desapareciendo porque se van incorporando, entre comillas, a la civilización. El estudio de las palabras y su vínculo con la gastronomía como una manifestación de la cultura fue algo que también él destacó. Por ejemplo, decía que ya en ese vínculo con las comunidades indígenas y la globalización, la civilización occidental, había que estudiar cada una de estas palabras, porque decía León Portilla que la lengua náhuatl es una lengua polisémica. Y un ejemplo de juxtaposición, mencionó una palabra que me llama la atención. Dijo: tepush papalot, que se les enseña a los indígenas cuando empieza ya este vínculo con la civilización moderna. Y desbarató etimológicamente la palabra. Dijo que el prefijo tepush es lo que vuela, y papalot, una mariposa. Y esa palabra se les empezó a enseñar a los indígenas o a asociar para que destacaran lo que es un avión. Qué cosa tan más maravillosa. Y luego también Miguel León Portilla nos fue diciendo que tenemos que acceder a los códices, los textos, las cerámicas, porque había también pintores y había escribanos, y ellos
legan esa herencia cultural. Con relación al fenómeno de la migración, hay que estar muy atentos porque se van perdiendo cultura, historias, tradiciones y costumbres. Las piedras hablan con los restos arqueológicos. Por tal motivo, las piedras, cuando hablan, se pueden simbrar los conocimientos más sólidos. Otro ejemplo de ello sería el descubrimiento, el hallazgo de la Coyolxauhqui, en el entendido de que esto es un resumen de un proyecto del Templo Mayor que encabezó su propio maestro en su momento, cronológicamente hablando, Manuel Gama. En 1529, Fray Bernardino de Sahagún vivió 60 años para evangelizar a los indios. Y entonces León Portilla dijo que Bernardino de Sahagún llegó muy agresivo al inicio y dijo: quiero identificar las idolatrías de toda esta gente. Y acto seguido vería una situación que le sorprendió, que no se podía cometer un ecocidio si se alteraba, si se atacaba la visión de los indígenas culturalmente hablando con su entorno. Pero conforme se adentra en ellas, se queda embelesado. Por ejemplo, el consejo de los padres a sus hijos, oigan esto, el consejo de los padres a sus hijos reconoce Bernardino de Sahagún que eran mucho mejores que los contenidos de los sermones religiosos cristianos. Tenemos que ser, agrega León Portilla, proveedores de una mano de obra barata en la vecindad con el país vecino más poderoso del mundo que tenemos, pero siempre y cuando se respeten toda esa carga, todo ese cúmulo cultural. No podemos desvincularnos de la civilización occidental. Tenemos que aprender a convivir en los tiempos actuales. Eso lo está diciendo él, porque la civilización occidental depende de los pueblos prehispánicos, pero también depende o dependemos del Mediterráneo en una simbiosis fundamental. Tenemos que imitar a nuestros padres y antepasados para recuperar los valores que se han ido perdiendo en nuestra sociedad. Existen escritores en lenguas indígenas con una gran riqueza en este contenido de fuerte presencia moral y ética. Tenemos que aprender y apoyar. No podemos permitir que en materia de medios de comunicación desaparezcan las radios comunitarias. Qué curioso. Nuestros antepasados fueron los príncipes y los reyes y ahora son los desheredados. La versión de los vencidos, a esta versión de los vencidos, libro famoso, se agregó capítulo que debería tener como título Lo que siguió. Es todo lo que han hecho después, ese es el meollo de ese capítulo, todo lo que han hecho después del siglo XVI, todos quienes han formado parte del mestizaje. El hombre que siguió, de manera contrastante, no nos han apoyado. Ese hombre
debe estar entre nosotros para que recibamos ese apoyo. Los indígenas deben participar en los problemas de la nación. Ya lo vimos en Bolivia. En Bolivia las comunidades indígenas fueron fundamentales para obligar al gobierno de aquella nación a dar marcha atrás en estas políticas públicas, sobre todo de tipo financieras, que iban con el fin de perjudicar el bolsillo del grueso de la población. Dice León Portilla una palabra fundamental también para entrar en ese diálogo. ¿Por qué no me escuchas? Vamos a platicar. Es algo así como Semipitra, Samonesi, Cueni Patsi, que quiere decir, ¿por qué no nos ponemos a platicar? ¿Por qué no dialogamos y llegamos a soluciones? La esposa de Miguel León Portilla fue su coach, fue su manager, y ella fue fundamental también para dar a conocer y concretizar la obra de Miguel León Portilla, la famosa Chonita. Gracias a la esposa, él publicó, el maestro publicó 4,000 libros en lengua náhuatl. Una forma de conservar la memoria está en la poesía y en las artesanías, y no debemos descuidarlas. Otra palabra antigua que nos debe adentrar en las culturas que nos anteceden y son el punto de referencia: Huehue Tlatoli, que quiere decir regresar al pasado. Regresar al pasado para unirlo con el presente. Los pueblos indígenas son el mayor baluarte para defendernos contra la globalización. Eres mixteco, eres mexicano, pero también eres español, y finalmente eres un terrícola, y por tal motivo todos debemos estar unidos para que la globalización no nos avasalle. ¿Por qué, siendo un pueblo rico, estamos tan entrampados con tantos problemas? Esto se lo dijo el maestro, estando presente el presidente de la República en aquel momento, Ernesto Zedillo, cuando se le otorga la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. De pequeño él hacía un periódico que se llamaba La Voz de la Calle, y entonces en su personalidad tan vasta que este momento en el que aquí estamos no nos va a dar tiempo para tratarla, vamos a encontrar, conforme pase el tiempo, líneas de investigación y de exposición para resaltar su enorme personalidad intelectual. Leyó a Julio Verne, a Salgari, a Clavijero, porque era una inspiración todo ese cúmulo bibliográfico de la historia antigua, pero no solamente prehispánica, sino occidental a la que pertenecemos. Manuel Gamio era su tío. Eligió el mundo indígena porque lo motivó su tío y se lo comentó al propio presidente José López Portillo. Las traducciones de Garibay, del padre Garibay, del sacerdote e historiador, lo introdujeron en el pensamiento filosófico. En 2019, que estamos viviendo, no perdamos de vista que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y entonces, a la muerte de Miguel León Portilla, estamos obligados como ciudadanos a hacer presente, a hacer actualidad todo ese cúmulo de alternativas de solución para enfrentar los embates de la modernidad o de la posmodernidad actual. Miguel León Portilla tiene raíces familiares, y aquí habrá que trabajarlo también más adelante.
Miguel León Portilla tiene raíces familiares que apuntan a Jalapa. Y dijo que se sentía orgulloso de eso. Esas raíces familiares le venían por el lado materno. Y habló varias veces de su presencia en Jalapa y cómo ese afecto se dirigía hacia nuestra ciudad capital. Pero si estamos en el Consejo de la Crónica, que es el que nos ha convocado como institución, como agrupación a este evento, cuando él es nombrado cronista de la ciudad, ante el regente de la Ciudad de México, que así se le conocía en ese cargo, y que en ese tiempo el que le da ese nombramiento es otro personaje de la política con raíces hacia Veracruz y hacia esta ciudad capital, y que hemos estado con Vicente Espino cuando trajeron las cenizas aquí de él. Me estoy refiriendo a Octavio Centíes. Lo primero que le dijo cuando le dio la invitación para aceptarse cronista, fíjese lo que le dijo Miguel León Portilla. Le dijo: ¿cuál es el estilo de tu ciudad? Primero se lo dijo en náhuatl. Le dijo: ¿cuál es el tonali de tu ciudad? O sea, ¿cuál es el estilo de tu ciudad? ¿Qué quieres de ella? Y el que verdaderamente sea en lo que quieres de la ciudad, pero históricamente hablando. Dijo algo también en ese actualizar, en esa actualización, Miguel León Portilla, porque agregó, hizo un comentario: ¿qué se puede hacer ante las comunidades indígenas? Están avasalladas por la civilización. A ver, denos un ejemplo. Eso se lo dijo Octavio Centíes. Y entonces la contestación que recibió es impresionante. Ahí tenemos el caso a nivel mundial de dos ejemplos en dos países que nos han demostrado la coexistencia pacífica de, por un lado, no detener el progreso, pero por otro lado, que vaya a la par nuestras tradiciones y nuestras costumbres, lo que nos da identidad como nación. Japón. Y el otro país, Suiza, que siendo una república confederada, esta y Japón, a la que he citado, son un ejemplo en la actualidad de su pasado histórico al que no han renunciado para nada. Entre las últimas creaciones de Miguel León Portilla, como un nahuatlato e incansable defensor y promotor de las lenguas originarias de México, figuran poemas, una antología poética y que está íntimamente ligada con el príncipe Netzahualcóyotl, y eso da como margen toda una obra de la cual también él se sintió orgulloso. Algunos que denostaron a Miguel León Portilla decían que su formación académica estaba hacia el pasado y que por tal motivo tenía que direccionar esa formación intelectual. ¡Qué mezquindad! Y qué osados en esas expresiones. Porque escuchen esto: él estaba imbuido de las letras clásicas, era hablante del francés, del inglés y el alemán. León Portilla tenía un profundo conocimiento de la lengua náhuatl, como lo hiciera Sahagún en su momento, y estudió el pensamiento indígena en la lengua misma que lo entraña. Y decía: para poder tener el dominio de una lengua tienes que pensar como si estuviera siendo un inglés, un francés o un nahuatlato, amarla, apropiarla con el pensamiento y con el corazón. El Colegio Nacional, institución, como lo dije hace un momento, a la cual ingresó en 1971, anunció asimismo que está por publicar los libros Historia y los historiadores del México antiguo y la música
en la literatura náhuatl, próximamente para darlo a conocer. Bueno, pues hay que citar también obras maestras como la que decía yo, Nezahualcóyotl, la plaza principal, su entorno y su historia. Repito estos datos que a lo mejor no los tenemos presentes. La plaza principal, su entorno y su historia, la visión de los vencidos, las relaciones indígenas de la conquista, la filosofía náhuatl, y todas estudiadas en sus fuentes. Tenemos algo importante también que agregar. Desde mi punto de vista, hay una obra pequeña, pero de un gran valor, como lo es esto, El reverso de la conquista, y que hay que releerlo para encontrarle su dimensión valorativa en la obra literaria que nos dejaron sobre todo las comunidades indígenas de nuestros pueblos prehispánicos. Honor y honra a Miguel León Portilla, hoy por hoy. El Colegio Nacional ha dicho, no debemos estar tristes por su muerte. Al contrario, Miguel León Portilla no ha muerto. Hoy entra la inmortalidad y cada vez que tengamos que contar con la referencia de su obra, ahí él romperá la barrera del tiempo y del espacio para hacerse presente en nuestras mentes y ayudarnos en la conducción del país en la trinchera que nos encontremos. Por hoy me despido como solía despedirse Tlazo Tamatil en náhuatl, que quiere decir gracias. Muchas gracias por prestarme su atención. Sí, muchas gracias. Pues yo les quiero hablar sobre Miguel León Portilla desde mi perspectiva de antropóloga, bajo una corriente que se ha denominado la antropología postmoderna y que aborda a los autores de obras antropológicas, pero como si fueran autores de literatura. De hecho, la antropología postmoderna critica a la antropología en sí, per se, porque dice que no es ciencia, sino que es arte, y que se debe de ver las obras literarias de corte antropológico se tienen que ver como obras literarias y analizar a los autores de estas obras antropológicas como los autores de literatura, analizarlos desde su contexto, desde su perspectiva psicológica, sociológica, su orientación sexual, su época, el contexto familiar, etcétera, etcétera. Entonces yo bajo esa tónica quise hablar de Miguel León Portilla, porque se ha dicho ya tanto sobre su obra que yo quería hablar del personaje literario que está inscrito en un contexto social muy particular. Y bueno, titulé mi presentación Una vida en la academia, precisamente porque él nace en un ambiente académico. Así es. Quiero hablarles a lo largo de la trayectoria de vida de Miguel León Portilla de tres personajes que marcaron su vida y que lo acompañan. Ahí está. Bueno, él le toca vivir el siglo XX, una buena parte del siglo XXI, y que es testigo de múltiples cambios que ocurren en el México del siglo XX. Nace en 1926 y muere ahora en el 2019. Él nace en una familia, como les digo, de intelectuales, y hay un personaje, de hecho, como dije, tres personajes que van a marcar su quehacer, pero fundamentalmente su mentor, su tutor, la que sigue, Manuel Gamio. Bueno, Manuel Gamio fue, como ya mencionó maestro Daniel, fue su tío, y él va a apoyar
a Miguel León Portilla estando en una posición de la ley del péndulo. Él es Miguel Manuel, yo no sé si sepan quién fue Manuel Gamio. Él se considera el padre de la antropología, discípulo de Franz Boas. Franz Boas inicia los trabajos arqueológicos en México en una situación muy precaria. 1900, contacta a Porfirio Díaz en 1910. Porfirio Díaz le da el apoyo para hacer trabajo de campo en México, y no sé si puedan ubicar qué estaba pasando en 1910. Franz Boas desoye los ruidos de la guerra y empieza a hacer trabajo de campo en 1911. Y pide que le ayuden con un asistente, porque hay una antropóloga alemana, también Franz Boas era de origen germánico, que quiere hacer análisis de códices. Ella era Florencia Newton, autora de, bueno, a quien se le atribuye al códice Newton. Y él le sugiere a un joven, en ese entonces Manuel Gamio, que se aboca en plena guerra revolucionaria a ayudarle a Florencia Newton a descifrar los códices. Entonces vemos cómo un joven Manuel Gamio se inserta en el mundo antropológico con autores de primera, Franz Boas, Florence Newton, y posteriormente Franz Boas va a seguir con la tutoría hasta que Manuel Gamio se convierte en el padre de la antropología mexicana. Bueno, es artífice del indigenismo en México, que promueve el mestizaje, y es contrastante la posición que asume Gamio con la posición que asume su sobrino Miguel León Portilla. Por un lado, Gamio impulsa el indigenismo, que es la política de Estado que promueve el mestizaje con miras a entrar a la modernidad, la política de Estado que promueve la abolición de las lenguas indígenas para enseñarles en castellano, y por el otro lado, Miguel León Portilla, con el rescate de la lengua náhuatl, con el rescate de los textos en lengua náhuatl, y él aún creando texto y poesía en náhuatl. Manuel Gamio excavó el Templo Mayor, y él es uno de los primeros que da pistas sobre la posible dinámica de México-Tenochtitlan, con versiones muy distintas de las que se tenían en ese entonces, a partir del descubrimiento en el siglo XIX de diversos cronistas que los liberales en el siglo XIX, con la reciente nación mexicana, viajan a Europa y descubren. De hecho, estos historiadores liberales van a descubrir apenas en el siglo XIX a Fray Bernardino de Sahagún. No es alguien que se conocía desde la colonia, es descubierto, o más bien redescubierto, en el siglo XIX. O a la misma Sor Juana, que no se sabía de ella hasta que estos historiadores del siglo XIX la descubren, y descubren su riqueza literaria a partir de echarse un chapuzón en los documentos coloniales. Entonces, de eso abreva Miguel León Portilla, de un tío que está en todas las áreas de la antropología en México, que hoy día nos fuerzan a especializarnos en ya sea lingüística, arqueología, antropología social, etnohistoria, antropología física, y en ese entonces los antropólogos de la vieja escuela hacían de todo. Entonces vamos a ver un Manuel Gamio que está haciendo mediciones antropométricas, o que está excavando en Teotihuacán, o que está excavando en Templo Mayor, o que está buscando documentos históricos, que está haciendo paleografía, que está haciendo análisis iconográfico de las piezas arqueológicas que descubre, que tenía entrenamiento de análisis de códices porque trabajó directamente con Florence Newton. Entonces, de todo eso, Miguel León Portilla está abrevando. Manuel Gamio se da cuenta que este muchacho que tenía 20 y tantos años ya, y que había egresado ya de la universidad, él estudia filosofía, pero que está muy interesado en la filosofía náhuatl, él
quiere seguir, quiere aprender más. Y entonces Manuel Gamio va a buscar el apoyo de un casi contemporáneo de él, que es el padre Ángel María Garibay. Ángel María Garibay. Bueno, él era un sacerdote jesuita y un dedicado a la cultura indígena. Por su mismo ministerio, él tiene la oportunidad de viajar a Europa y de consultar los documentos originales de la Biblioteca de París, por ejemplo, de acervos en Holanda que fueron depositados con la expulsión de los jesuitas y que terminaron en Holanda, los acervos de Argentina, en fin, una serie de acervos que los jesuitas, como pudieron, al momento de la expulsión en 1767, van a sacar del país y terminan en diferentes reservorios, menos en México. Entonces, el padre Garibay es un dedicado a dilucidar los aconteceres de la colonia temprana, del proceso de conquista y de la colonia temprana. Bueno, estudia los textos clásicos, era un políglota. Si Miguel León Portilla fue políglota, fue siguiéndole los pasos al padre Garibay. El padre Garibay era nahuatlato, hebreólogo y helenista, o sea, hablaba griego, hebreo y náhuatl, aparte del castellano, y lenguas romances, por supuesto. Se dedicó al estudio de los textos clásicos náhuatl en las bibliotecas del mundo, con énfasis en la filosofía, poesía, literatura y en la gramática. Él empieza a hacer los primeros textos de gramática náhuatl. Él empieza a sistematizar lingüísticamente el náhuatl para ser enseñado y elevarlo a nivel de una lengua académica. Entonces, el padre, con todo ese cúmulo de conocimientos, quiere poner orden para hacer docencia. Se interesó por la mitología clásica griega y la mesoamericana. Es muy interesante cómo él establece estas imágenes arquetípicas similares entre el mundo griego y el mundo mesoamericano. Y va a dar muchas luces sobre la elevada cultura del mundo náhuatl, que se vilipendiaba precisamente por este racismo tan larvado que surge desde época colonial a lo largo del siglo XIX y todavía hasta nuestros días. Es paleógrafo y traductor, y esto no es cosa menor. Hacer paleografía es todo un arte. Aquí tenemos un maestro en paleografía. Es saber entender las escrituras de los diferentes siglos de cada lengua. La escritura del castellano del siglo XVI no es la misma que la escritura del castellano del siglo XIX. Y la forma de hablar, los giros lingüísticos, por ejemplo, en el siglo XVI no es, la escritura es de cadeneta, no hay separación entre una palabra y otra. Se escribía de corrido. No había reglas gramaticales. Entonces, el padre Garibay empieza también a establecer reglas paleográficas. Traductor, ya mencioné, historiador de la iglesia. Esto es algo que a mí me hacía ruido. Yo platicando con un amigo sacerdote le digo, pero es que el padre Garibay, ¿cómo era posible que estuviera estudiando las vejaciones de su iglesia y estaba inmerso en la iglesia? Pero no se quedó callado. Él denuncia qué está pasando en esta colonia temprana y qué ocurre con todos estos indígenas que se atreven a dar su testimonio y que él logra traducir. No se queda callado. Entonces, es el gran logro del padre Garibay. Es historiador de los cronistas de no poca monta, de la colonia temprana, Manuel Orozco Iberra, Fray Bernardino de Sahagún y Diego Durán. Cada uno merecería una mesa redonda por separado. Y el padre Garibay se dedica a analizar los textos de cada uno de ellos y a consultarlos en los acervos originales donde fueron depositados. Incluso él con preocupación denuncia que el texto original
original de la historia de las cosas de la Nueva España, que de Sahagún, no está la versión en náhuatl. A él le preocupa, porque dice, está la versión castellana, pero no está la versión en náhuatl, que puede distar mucho, porque ustedes saben que en una traducción de una lengua a otra se pierde mucho el sentido. Entonces, él es un acucioso buscador y nunca encuentra la versión en náhuatl de los textos de Sahagún. Otro personaje que también es fundamental en la vida de Miguel León Portilla es su esposa. Yo, con todo respeto, siempre que veía yo al maestro León Portilla, yo decía, este de chiquito fue un nerd. Sí, no hay, sí, pero se casa mayor. Él se casa ya cerca de los 40 años, él es mayor que ella por 16 años, y se conocen ella también en el mundo de la lingüística, y se conocen en España en un congreso en 1964, y en 1965 se casan, unen sus vidas y no se separan hasta la muerte de él. Ella va a ser un acicate fundamental, como mencionó el maestro Daniel. Filóloga lingüística, profesora e investigadora, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y desde 1978 es miembro del Seminario de Cultura Náhuatl. Ella se hace nahuablante también, se hace poeta en lengua náhuatl, e incluso se hacían sus duelos de poesía ella y él. Él escribía poemas de amor en lengua náhuatl ya en la vejez y los compartía. Y esto me parece muy interesante, cómo no solamente eran compañeros de vida y del ámbito doméstico, padres de sus hijos, sino también que eran compañeros del mundo académico. Y ella fue un importante pilar en la producción académica de Miguel León Portilla. También hizo historia de oralidad, de historia oral. Ella se interesó por los trasterrados, todos estos migrantes que llegan con la Guerra Civil Española, y es interesante porque a ella no le interesaba los migrantes de clase baja. Ella se va a dar a la tarea de investigar a los grandes aportadores a la cultura mexicana provenientes de España. Historiadores, poetas, literatos, filósofos, pintores, escultores, todos ellos que llegaron a enriquecer, antropólogos mismos, también entrevista a Palermo, ahora recuerdo, que van a enriquecer la cultura mexicana gracias a esta migración producto de la Guerra Civil Española, y que ella viene a descubrir cuando llega a vivir a México con Miguel León Portilla en 1965. Entonces, ella es un pilar fundamental en su obra, y que va a acompañar a Miguel León Portilla en este quehacer de denuncia de la historia, una historia que no se había mantenido soslayada, porque se hablaba siempre de las grandes batallas, las grandes conquistas, y Miguel León Portilla le interesaba hablar de la estirpe nahua. Siempre que hablaba o que se refería a un personaje nahua, fuera histórico o contemporáneo, lo refería como fulanito de tal de estirpe nahua. Y esto es bien interesante, cómo le da esta categoría de nobleza a un grupo étnico, cómo le da una categoría de nobleza a la lengua, y cómo denuncia, les decía, a partir del análisis de cronistas indígenas, que si bien se había tomado la historia desde la historia de la conquista y la colonia temprana desde los ojos y a través de los lentes de los misioneros, de los militares, de comerciantes, de viajeros, Miguel León Portilla le va a dar voz a los cronistas indígenas. Alba Esquizochi, Tezosomo,
Chimalpaín, que va a ser el gran aporte de Miguel León Portilla y que sigue los pasos de su maestro Ángel María Garibay. De hecho, este libro, La visión de los vencidos, cuando lo presenta, se lo da a revisar a Ángel María Garibay, dice: no le pongas la visión de los vencidos, ponle crónicas mexicanas. No, ¿por qué? Dijo León Portilla, no, debe de ser la visión de aquellos que no tuvieron voz, que fueron sometidos. No era perder el paraíso, de ninguna manera él está mostrando que se perdió el paraíso. El mundo mesoamericano del posclásico tardío, ya del momento de la conquista, era un mundo sumamente violento. Y que con voz de estos cronistas indígenas más cronistas españoles va a ser una recreación muy interesante y presentar tristemente cómo cae México Tenochtitlan, cómo muere una cultura, pasa de una etapa a otra. Siempre se marca la fecha de la toma de México Tenochtitlan, es 13 de agosto de 1521, pero él dice, es una muerte lenta, no es esa fecha, es una muerte lenta. Y él toma un poema de su maestro, traducido por su maestro, encontrado por su maestro, y se los quiero leer, y habla de la visión de un poeta anónimo, de cómo queda México Tenochtitlan. Ya es 1524, el poema está fechado en 1524, y se los quiero leer para concluir mi participación. En los caminos yacen dardos rotos, los caballos están esparcidos, los cabellos están esparcidos, desechadas están las casas, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica. El agua se ha acedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Muchas gracias. Yo creo que sin duda alguna se han tocado todas las facetas del homenajeado, y que pues yo les agradezco mucho a cada uno de los participantes sus comentarios, sus aportaciones, y con ello pues damos por concluido este evento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí. Bueno, yo pienso que obviamente hay quien lo conoció en vida, es decir, en persona, que es otra imagen maravillosa, no solo la ideal, por su amabilidad, su sentido del humor. Yo tuve la ocasión, la suerte de conocerlo en lo que se llama ahora la Antigua, y se inauguraba entonces un muralito que se me encargó hacer para el centro del pueblo, y en mosaico tipo tipo de talavera, y se nos invitó a una plática por la radio. Estaba Roberto Williams, estaba él, y pues yo indebidamente, porque mi altura no era como para estar ahí, pero
Pues recuerdo su amabilidad. Después mi nota anecdótica es sencilla porque creo que sin embargo habla mucho de él. Pasamos caminando Lourdes y yo allá después del evento, y estaba en un restaurancito con su mujer, y nos acercamos a saludarlo, y hablamos entonces cosas de Chaclafay, que es amigo de ambos, y él dice, le preguntaba yo, ¿qué hay de él? Y dice, pues está en Guadalajara, dice, casó con mujer rica. Nada más esa nota de color. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer un comentario? Pues de no ser así, por favor, un fuerte aplauso para los maestros. Agradecidos por su participación. Y nos vemos a la próxima. Excelente tarde. Tenemos una conferencia de Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, próximo jueves 6 de la tarde en la Biblioteca Carlos Fuentes, sobre las ventas en el camino de Hernán Cortés de Zempoala a Jalapa. Entonces seguramente es un tema interesante. El próximo jueves 6 de la tarde en la Biblioteca Carlos Fuentes. Muchas gracias por su presencia a todos y excelente noche.